También. Muy bien. Entonces vamos a explicar cómo el orden económico natural da respuestas a los grandes problemas que enfrenta el mundo de hoy. ¿Cuáles son los dos mega problemas, los temazos? Yo creo que todos estamos de acuerdo que es, por un lado, la destrucción del medio ambiente y por otro lado la desigualdad. También hay los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se pueden partir en dos grupos. Uno que tiene que ver con la sostenibilidad en el estricto sensu y el otro grupo con la desigualdad que indirectamente también es una traba a la sostenibilidad y a la sustentabilidad. Y también hay muchos otros problemas que los economistas no saben solucionar, por ejemplo, crisis financieras regulares, desempleo y inflación. Todos ellos tienen que ver con nuestro dinero, específicamente con el diseño de nuestro dinero. El dinero está hecho de tal forma que se supone que circula en la economía, pero lamentablemente nos gusta también atesorarlo bajo la almohada. ¿Y por qué nos gusta hacerlo? Porque es fácil hacerlo. De ahí nace al final lo que uno podría llamar la no neutralidad monetaria y la economía de la acumulación, lo que ya Aristóteles denominó la crematística. Como dijo Carlos delante, el dinero se supone que circula en la economía como la sangre en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando la sangre de nuestro cuerpo no circula? Vamos a enfermarnos porque no llega oxígeno y no llegan nutrientes a las células. Y algo similar pasa si el dinero no circula bien en la economía, va a ahogar la economía. Y se supone entonces que circula, pero nuestro dinero, y según cualquier libro de texto, tiene dos funciones. Una es que se facilita el intercambio a través del dinero, pero por otro lado, todos dicen que también sirve para atesorar valores. Y esa es una gran contradicción. ¿Cómo va a circular el dinero al mismo tiempo y facilita el intercambio de bienes y servicios y al mismo tiempo está bajo la almohada? Al final, si todo el mundo guarda mucho dinero bajo la almohada, el dinero no circula, los precios van a bajar, la demanda baja, los precios bajan y eso nos da aún más razón de acumular dinero en la casa. Entonces eso produce una deflación, nada funciona, incluso empresas sanas tienen que deshacerse de personas que tienen aún más miedo, aún más acumulan, todo va hacia abajo. Ese escenario es lo peor que existe, que es la deflación. ¿Por qué hoy en día no acumulamos al menos mucho dinero bajo la almohada, sino la prestamos a un banco y el banco lo sigue prestando? Es porque tenemos aquí la tasa de interés como premio de abstenerme de liquidez, como llamo Keynes. Uno podría decir, para mantenerme en la metáfora del dinero como sangre, entonces, si el dinero es la sangre de la economía, entonces la tasa de interés es una droga que mantiene la sangre líquida. Uno podría decir que el dinero está diseñado con una falla genética, que siempre está un poco pegajoso y quiere mantenerse en casa y necesitamos constantemente esa droga para mantenerlo circulando. Y como es el caso con cualquier droga que se aplica un tiempo prolongado, pues tiene graves efectos secundarios y estos efectos secundarios son precisamente estos grandes problemas que enfrenta el mundo. Eso podemos entender cuando nos preguntamos cómo crece una cuenta bancaria a partir de la tasa de interés. Si la tasa de interés es 5% anual, va a necesitar con interés compuesto como 15 años hasta que el monto, la suma original, se haya doblado. Si, por ejemplo, pongo 10.000 pesos, en 15 años van a ser 20.000 pesos. En 15 años más, 40.000, en 15 años más, 80.000, luego 160. Entonces, mi cuenta crece según una función exponencial. Incluso si la tasa de interés es muy baja, entonces sigue, aún así sigue una función exponencial, sería entonces la parte plana más larga, pero después también crece muy rápido. Esto es porque aunque si la tasa es baja, llegará un momento que haya doblado el monto. Y siempre cuando montos se doblan regularmente es una función exponencial. Y si vamos a cualquier banco,
la persona que venda ahí los inversiones, los fondos mutuos, nos va a mostrar un gráfico como ese. Una función exponencial, un crecimiento exponencial, no existe en ninguna parte por siempre en la naturaleza y por lo tanto nos cuesta entenderlo. Nuestro cerebro no está hecho para entenderlo bien. Y para mejor entenderlo, voy a usar ese ejemplo que siempre usaba también la Margaret Kennedy. Si Jesús hubiese heredado solamente un centavo de su padre José y le hubiese puesto una cuenta bancaria con 5% anual, ¿cuál sería el valor de la cuenta hoy? La respuesta es, eso serían 400.000 millones planetas Tierra de puro oro. De este ejemplo ya podemos vislumbrar que esto tiene que causar crisis, ¿cierto? Y no solamente crisis, especialmente inflación. Y aquí vemos la oferta monetaria de Estados Unidos, datos reales de Estados Unidos. Todas las cuentas en conjuntos más los billetes que circulan es la oferta monetaria. Y claro, si todas las cuentas crecen exponencialmente, entonces la oferta monetaria también lo hace. Y no solamente lo hace en Estados Unidos, lo pueden ver en cualquier país del mundo. Si toman el tiempo de observación suficientemente largo, van a observar una función exponencial. Y como no hay antes te hablaba de eso, seguir con la inflación. Entonces, si crece la oferta monetaria exponencialmente, es bastante probable que esto produce inflación porque la cantidad de productos y servicios normalmente no crece al mismo ritmo. Y si la cantidad de dinero o la velocidad crecen y las transacciones, o sea, el PBI, no crece al mismo ritmo, entonces tiene que crecer a nivel de precio. O sea, con otra palabra, si hay más dinero en relación a productos, esto causa inflación. Esa es la razón porque siempre, en todas las economías del mundo, siempre hay algo de inflación. Y no solamente esto produce inflación, sino también burbujas especulativas. Gracias a Dios, todo ese dinero, esa función exponencial, ese crecimiento del dinero, la mayor parte del dinero no está consumido con productos de consumo diario, sino ya no podríamos pagar nuestros alimentos. La gente lo invierte ¿dónde? Pues en bienes raíces, o en Bitcoin, o en oro, en lo que creen que es una buena inversión. Entonces vemos ofertas, o sea, vemos mucha demanda en estos mercados. Uno podría decir que las burbujas especulativas son una inflación parcial en estos mercados de inversión, pero no se miden como inflación porque la inflación se mide solamente en productos de consumo diario. Es un tema interesante porque en economía hay muchas teorías sobre la especulación. Hablan de un fenómeno psicológico, un rebaño sigue su líder o algo así. En realidad es muy simple. Hay mucho dinero y constantemente más dinero y ese dinero busca a dónde invertirse. Y eso causa las burbujas. Y puede ser que incluso es tan rentable comprarse casas o Bitcoin o oro que la gente se abstiene de consumir productos de consumo diario para invertirlo y puede ser incluso entonces que el IPC muestra una leve deflación a pesar de la creciente oferta monetaria. Eso se ve, por ejemplo, de repente en Alemania o también en Chile en 2009, donde había una leve deflación, a pesar de que la oferta monetaria crece exponencialmente. ¿Qué vemos aquí? Parece el mismo gráfico que vimos recién, pero no lo es. Ahora no es la oferta monetaria, sino la deuda de Estados Unidos. Se ve igual porque es igual. Es obvio que la deuda de un país crece exactamente igual como la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque no hay interés sin deuda. Si crecen por un lado depósitos, deben, por lógica, también crecer la deuda porque para pagar los intereses en los depósitos, los bancos prestan dinero y entonces la deuda crece de la misma forma. También lo podemos ver así. Si yo llevo dinero a un banco, para mí es un haber, un asset. De punto de vista del banco es una liability, un pasivo. Entonces, depende del punto de vista, dinero es deuda. Lo que para una parte es un asset, un dinero, para otra parte es deuda. Eso de hecho no es un problema en sí, como algunos creen, porque hay un movimiento en el mundo que se llama Positive Money. El problema es que ambos crecen a través de la tasa de interés y crecen exponencialmente. De hecho, de que dinero es la contraparte de deuda, vemos en cada billete de dólar escrito. En cada billete de dólar encontramos esa frase. This note is legal tender for all debts, public and private. Ese billete es moneda legal para pagar toda deuda, pública y privada. Parece que el dólar no es para comprarse un auto o leche o algo, es para pagar deuda.
Dinero es la contraparte de deuda. Pero repito, eso en sí no es el problema. El problema es que ambos crecen a partir de la tasa de interés. Y que esto tiene que causar crisis, ya dijo Frederick Soddy, premio Nobel Frederick Soddy, hace ya también 100 años atrás, que dijo claramente, Money is a credit-debt relation from which none can effectually escape. Dinero es una relación crédito-débito de la nadie puede escapar. Y como dinero y deuda crecen por la tasa de interés, es obvio que eso causa crisis. Y de hecho pasa cada 80 años, o 60, 80 años, depende de la tasa de interés promedio. Y claro, cuando llega la crisis es cuando los bancos ya no logran prestar lo suficiente para poder pagar los intereses en los depósitos. A pesar de que ponen los intereses cada vez más bajos en los depósitos, pero hay muchos depósitos. Entonces el banco está obligado a vender a todo costa los créditos, pero nadie quiere más créditos, todo el mundo está ahí con créditos. Entonces, ¿qué hace el banco? Pues empieza a prestar a personas con una solvencia subóptima, subprime, y si estos créditos pues fallan, llegan a default en gran escala, quiebra el banco, echan la culpa a los banqueros que eran tan avariciosos de vender los créditos a personas que no deberían haberlos vendido. Pero en realidad es parte de un sistema donde depósitos y deuda crecen exponencialmente. Y ya el señor Dragonesi recién también mencionó los ciclos Kondratiev. El señor Kondratiev ahí descubrió o la describió por primera vez los grandes olas de los ciclos económicos y estos se asocian en los textos económicos desde Schumpeter con innovaciones claves, que supone que una innovación nueva, como la máquina de vapor o la ferrocarril, llevan nuevas innovaciones, crece la economía y cuando la innovación es vieja, entonces ya no hay tanta inversión, entonces hay una recesión económica. Pero en realidad uno podría también preguntarse que quizás al revés, quizás esto no tiene nada que ver con las innovaciones claves, sino más bien con los ciclos financieros. Porque siempre cuando estamos aquí, en ese punto aquí abajo, había una crisis financiera y a partir de ahí se reseteó el sistema monetario y ahí hay dinero para inversiones y para financiar las tecnologías. ¿Sabían que la máquina a vapor no la inventó James Watt? En realidad fue inventado 50 años antes, pero James Watt fue el primero que lo construyó porque tenía un financiero. Y el financiero se llama el señor Harriot. Y en Edimburgo hay una universidad que se llama Harriot Watt University. El Harriot, el financiero, lo nombra primero. Parece que era más importante que el Watt. También la bulba la luz, ¿cómo se llama esa? La ampolleta, no la inventó Edison, como muchos creen, sino Heinrich Goebel, también un par de 30 años antes, pero Heinrich Goebel no tenía financiero y Edison sí. Entonces, uno podría pensar que quizás estos ciclos en realidad son ciclos del sistema financiero y esto fue exactamente lo que el mismo Kondratiev dijo en su paper. Kondratiev mismo supuso eso, pero parece que nadie lee el original y todo el mundo copia lo que dijo Schumpeter. Mismo Kondratiev dijo, estos son ciclos del sistema monetario y no de las innovaciones claves. Ahora podemos también entender por qué siempre hay que crecer. Siempre tenemos que crecer y crecer y crecer, ¿cierto? Pero ¿por qué es así? Pues es bastante obvio que tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque si aumenta la carga de interés, porque la deuda aumenta, entonces también en total hay más carga de interés en la economía, entonces alguien tiene que pagarlo y este alguien somos nosotros. Entonces una empresa que tiene hoy en día mucho más intereses para cubrir que antes tiene que crecer si no quiere perder status quo. Y si no es por la deuda, es por la inflación, que recién vimos que también tiene que ver con el sistema. Y también hay una tercera razón, y esa es la más importante. Hay una tercera razón por que tenemos que crecer. Incluso una empresa que tiene la suerte de no tener deuda y quizás sus trabajadores no quieren reajuste por la inflación, igual tiene que crecer por una tercera razón, y esa es la más importante. Imagínense una empresa, un empresario que invierte dinero en su propia empresa. Pero si su empresa no le rinde en su propia empresa lo que le pagaría el banco, ¿tiene el sentido de mantener la empresa? Lo más probablemente que no, ¿cierto? Al menos no si hace la empresa para ganar dinero.
Entonces, la tasa de interés es el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. Si no me rinde mi empresa, lo que me paga el banco no tiene sentido. Entonces, la tasa de interés es el ritmo al que debe bailar la economía real y no solamente el fetiche, como algunos creen. Incluso vale esto para empresas o para inversiones en la naturaleza. Por ejemplo, inversiones en bosques, en plantaciones. Al final, como dijo Herman Daly, todo lo que no se reproduce al ritmo de la tasa de interés está a peligro de ser extinguido. Se puede entender con de esa fábula del ganso o de la gallina que pone huevos de oro. Es un cuento para niños y funciona así. Un granjero en algún momento se dio cuenta que cada de sus gansos o gallinas pone todos los días un huevo de oro. Todos los días. Bien, y en el cuento él se pone avaricioso porque quiere sacar todos los huevos, abre el ganso y se da cuenta que dentro no hay nada. Y bueno, la moraleja es que no tenemos que ser avariciosos. Pero ahora imaginemos que hacemos un cambio del cuento. Imaginemos ahora un granjero que se da cuenta que su ganso pone un huevo de oro todos los días y además le aparece un ángel en un sueño. El ángel le dice, tu gallina es inmortal, vive por siempre y tus nietos y bisnietos van a tener todos los días un huevo de oro. Pregunta, ¿sería rentable vender este ganso? La mayoría diría al principio, no, claro que no. Pero la respuesta es que en realidad que sí, depende del precio y de la tasa de interés. Si el precio de este ganso es suficientemente alto y la tasa de interés es suficientemente alto que me da tanto interés que vale más que el oro al día, o sea, el huevo de oro al día, entonces vale la pena vender el ganso. Y eso pasa lo mismo con la inversión en la naturaleza, por ejemplo, en plantaciones. Si no traen lo mismo que me pagaría la misma inversión en el banco, mejor corto todos los árboles, los vendo y pongo dinero en el banco. Entonces, podemos entender por qué hay tanta destrucción del medio ambiente. La primera y segunda ley de termodinámica nos dicen que no podemos crecer por siempre de la nada, porque todo necesita energía, todo necesita insumos. Entonces, si estamos obligados a crecer, en algún momento vamos a haber cortado el último árbol y además todo lo que hacemos va a ser basura, el mundo va a estar lleno de basura y sin ningún recurso. Entonces, en mi opinión, todas las políticas de protección del medio ambiente, de sostenibilidad, que no toman en cuenta el sistema financiero son una farsa. También podemos entender ahora por qué tantas tecnologías riesgosas, a pesar de que existe en derecho público este lema in dubio pro securitate, o sea, cuando en ese principio de precaución, cuando hay dudas con respecto a la seguridad de una tecnología para la seguridad para el ser humano y animales, debería ser prohibida, hasta que se sabe claramente que no hay daño o riesgo a daño. No obstante, por ejemplo, aquí la contaminación electromagnética, si pongamos ahí en el Science Direct, en la base de datos de papers científicos, la palabra clave EMF exposure, o sea, exposure al electromagnetic fields, campos electromagnéticos, vamos a tener 7.000 encuentros de papers que hablan de daños de salud de esta tecnología. Lo mismo pasa con ingeniería genética y fracking y plantas nucleares. A menos dudas con respecto a la seguridad de esas tecnologías existen, ¿por qué no se prohíben? Pues la respuesta es porque son fuentes de crecimiento, ¿cierto? Y ya Aristóteles, hace 2300 años, habló de esto. Ya Aristóteles supo que cuando crecemos por siempre vamos a destruir el mundo. No hay crecimiento en lo físico sin límites, solamente en el dinero. Eso es la crematística. Y ahí nace entonces este consumismo que muchos reclaman, productos desechables, incluso incentivos tributarios para consumir y para destruir. Eso es parte de nuestro sistema monetario. Entendemos también ahora por qué hay puras plantaciones de pinos y eucaliptos en Chile. ¿Por qué todo tiene que crecer rápido? El tiempo es un factor clave. ¿Por qué? Porque el interés da valor al tiempo y distorsiona el cálculo del inversionista. Una,
una especie nativa como el coihue vende 3 veces más caro que un pino, pero necesita 3 veces más tiempo para crecer. Entonces uno podría pensar, para el inversionista debería dar lo mismo si planta un coihue o un pino. No obstante, no es lo mismo. El tiempo es relativamente importante debido a la tasa de interés. Y entonces la razón por que se plantan aquí, hacen las plantaciones insostenibles, es precisamente por la tasa de interés. Podemos entender ahora por qué hay desempleo. Todos los mundos tienen problemas de desempleo, incluso China hoy en día. Y nadie sabe por qué viene el desempleo. Algunos dicen que es por la robotización, muchas máquinas reemplazan seres humanos, pero ¿por qué es eso? Pues ahora lo entendemos. Recién entendimos que hay que crecer, pero el empresario que no logra crecer, ¿qué va a hacer? Pues la segunda mejor estrategia, si no logro crecer, es voy a tratar de abaratar costos. ¿Y cómo abarato costos? Pues deshacerme de seres humanos, que normalmente en la mayoría de las empresas es el costo, la posición de costos más significante. Y si la máquina después es vieja, también va a buscar trabajo. Podemos entender el otro temazo del mundo, la desigualdad. Todos los problemas, todo el mundo tiene problemas con la desigualdad en todos los países del mundo, ya desde cientos de años. ¿De dónde viene la desigualdad? Pues es bastante obvio. Aquí vemos con datos reales de Estados Unidos cómo crece la oferta monetaria M3 y en el mismo gráfico puesto la deuda total, al menos la deuda pública. Y que vemos, ambos crecen exponencialmente. Y la diferencia entre este punto y este punto, pues esto es la desigualdad. Y eso no tiene que ver tanto con la economía de mercado, sino principalmente con nuestro sistema monetario. Y incluso es una desigualdad injusta. O sea, no solamente aquí crece la desigualdad crece injustamente, porque dinero no trabaja ni tiene hijos, como ya dijo Aristóteles un poco sarcásticamente. Si aquí alguien gana, no la gana por su esfuerzo o por el esfuerzo de su trabajo, de su dinero que trabaja, porque dinero no trabaja. Es gracias a la otra persona que se endeuda, lo invierte productivamente y con eso paga la tasa de interés. Entonces, aquí recibimos al costo de la otra persona. Y no solamente al costo de la otra persona, sino incluso al riesgo. Es un tema muy interesante porque en economía se justifica la tasa de interés con el riesgo, es una prima del riesgo. Pero ¿quién tiene el riesgo realmente? ¿El que presta o el que toma prestado y tiene que hipotecar su casa a su abuela o a alguien? Si su negocio aquí no funciona, tiene que pagar igual o pierde su casa. Entonces, al menos para la mayoría de los créditos, excepto para algunos tipos de créditos de venture capital, la tasa de interés no es una prima de riesgo, sino una prima para abstenerme de liquidez y esto es posible porque es atesorable. Entonces, para la mayoría de créditos, aquí alguien recibe el costo y el riesgo de la otra persona. Y esto no entendemos, en economía esto no se entiende. ¿Por qué? Porque hicimos ese truco. Definimos dinero como capital. Si queremos que dinero es un factor productivo como una maquinaria, como capital, entonces no entiendo que esto es injusto. Ahí sí creo, puedo decir, bueno, mi dinero trabaja, pero dinero no trabaja, dinero no es capital, dinero no es maquinaria, dinero es el medio de cambio para comprar capital, pero no es capital. Y lo pueden probar, pueden decir el billete anda a trabajar y el billete no va a trabajar, se lo aseguro. Y también pueden ponerse 2 billetes ahí en un rincón con luz roja, música romántica, no pasa nada, no tiene hijos. Mm. Entonces, somos nosotros en conjunto con capital, o sea, con maquinaria y tierra. El que gana aquí gana a costo del otro. Es una desigualdad que crece exponencialmente y injustamente. Y ahora podemos entender otra cosa interesante. El efecto de terremotos, el efecto de la destrucción de capital físico sirve al sector financiero. Esto es algo bueno para los bancos, al menos para los, claro, o sea, para los bancos. Imagínense los bancos que necesitan vender créditos y nadie quiere más créditos. Todo el mundo está aquí con créditos. De hecho, me llaman aquí cada rato, cada segundo día me llama el banco, aquí tienes nuevo crédito preaprobado. Y no quiero crédito. El banco va a estar muy feliz con un nuevo terremoto, porque ahí por fin la gente necesita crédito para reconstruir sus casas. Y precisamente esto se fue el efecto que se podía ver en Chile, en el último gran terremoto en 2010 que sirvió mucho al sector financiero y como hay tanta demanda a créditos, incluso la tasa de política monetaria subió de 0,5 a 5,5%. Entonces subió un
un 900%. Y aquí datos reales del Banco Central de Chile. Antes del terremoto había incluso crecimiento negativo de diferentes tipos de créditos y saltaron con el terremoto. Y que aquí también el gráfico de la tasa de política monetaria que también saltó de 0,5 a 5,5%. Es una situación perversa. Uno que siempre cree que el PIB, o en Argentina dicen PBI, es igual a prosperidad. Pero ¿es realmente igual a prosperidad? Chile creció gracias al terremoto varios años más que el promedio. O sea, seguramente el gobierno tú no ha dicho, ese es por nuestro gran trabajo, pero en realidad fue por el terremoto, porque si hay más créditos que se piden, entonces circula más dinero, entonces también hay más demanda y crece el PBI. Pero la gente no está mejor hoy. La gente cuya casa se destruyó, con suerte hoy día vive igual como antes. Se reconstruyó la casa. Pero alguien ganó. Si PBI creció, entonces, ¿quién ganó con esto? Pues la respuesta es, ganó el sector financiero. Bueno, y también el sector de la construcción, pero también el sector financiero que por fin podía vender más créditos. Entonces, todo desastre natural o también guerra con potencial destructivo enorme, por lo tanto, fomenta la concentración de la riqueza y desplaza el colapso que está por llegar en algún momento. Entonces, vemos una sola causa que explica la inflación, la especulación, el endeudamiento masivo de gran parte de la población, las grandes crisis económicas, el desempleo, la obligación de crecer y con ello la destrucción del medio ambiente y la creciente desigualdad. Todo esto tiene que ver con la tasa de interés. ¿Qué hacemos? Y ahí la gran propuesta de nuestro amigo Silvio Gesell, que emigró de Alemania a Argentina y vivió relativamente corto plazo dos crisis financieras y se dio cuenta que tiene que ver con el dinero que no fluye bien o que se requiere la tasa de interés que nos ahoga. Entonces él se preguntó cómo podemos evitar la existencia de la tasa de interés. Entonces se dio cuenta que la tasa de interés es un premio de no tenerlo bajo la almohada, un premio de abstenerme de liquidez. Entonces se preguntó, ¿qué hacemos para evitar esto? Y llegó a la idea que el dinero debería ser como productos reales, debería ser perecibles. Si dinero se echara a perder como productos reales, se puede atesorar un tiempo, pero no por siempre, pues entonces la gente lo gastaría con ganas, lo gastaría, lo invertiría o lo prestaría gratis. Y de esta forma seguiría circulando en la economía, sirviendo a las personas sin tener estos efectos contrarios que recién vimos. Entonces, dinero volvería a funcionar como sangre de la economía, sin que sea necesaria esa droga que es la tasa de interés. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ahí inventó Silvio ese billete, un billete que necesita cada 3 meses una estampilla del valor de 1% del billete. Si no se pega la estampilla, el billete no vale. Entonces, uno está obligado a pegarlo si uno le toca justo tener el billete en la mano cuando vence esa casilla. 1% no es mucho, pero es suficiente incentivo de gastar el dinero, invertirlo o prestarlo gratis. En caso de que lo prestas, la persona que lo tiene ahora en mano tiene que pegar estas estampillas. El gran economista Keynes, en su obra principal, discutió esa idea, dijo que el futuro aprenderá más del espíritu de Gesell de que de Marx. Lamentablemente no tenía razón, hoy en día todo el mundo conoce Marx y muy pocos conocen Gesell. Y en la famosa conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos en el año 44, que también mencionó Carlos Regonesi, donde se inventó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el dólar como medio de cambio internacional, Keynes propuso una moneda basada en la idea de Silvio Gesell que él llamó Bancor. Lamentablemente tampoco aquí le dieron pelota, para decirlo en chileno, eh, y no se instaló. Para mostrar a alguien de la derecha, porque Keynes más de la izquierda, es aquí de la derecha, Irving Fisher, ese es el economista, el otro gran economista del siglo pasado que recién vimos con la teoría cuantitativa de la inflación. Él mismo dijo que, o sea, se consideró un apóstol modesto de Silvio Gesell, dijo en uno de sus libros en el prefacio. Incluso escribió un libro copiando la idea de Silvio Gesell, que él se llama STEM Script,
Eh, y ambos, Fisher y Keynes, estaban seguros que al menos esta idea era muy buena para salir de la Gran Depresión. Y no solamente es una idea loca y teórica, sino más bien se ha aplicado en muchas ciudades, probablemente la más exitosa, o al menos la más exitosa documentada en la ciudad de Wörgl, una ciudad en Austria, que fue muy atacada por la Gran Depresión. Y el alcalde de Wörgl, el señor Unter Guggenberger, leyó obras de Silvio Gesell y dijo, vamos a probarlo. Y lo hizo y funcionó. De hecho, el billete que vimos delante es un billete que funcionó en Wörgl, liberó Wörgl de la Gran Depresión, empezó a circular dinero, todo el mundo volvió a tener trabajo, la gente podía pagar su deuda, la municipalidad volvió a tener ingresos que podía gastar, todo se reactivó gracias a este libre moneda de Silvio Gesell y fue tan exitoso que en muchas otras ciudades lo copiaron, incluso en otros países como Liechtenstein, Suiza, Francia, España y en 13 ciudades de Estados Unidos. En Estados Unidos incluso hubo una propuesta de ley para cambiar el dólar de Estados Unidos a un tipo libre moneda de Silvio Gesell. Y de hecho existe aquí una película que se hizo hace un par de años atrás que se llama Das Wunder von Wörgl, El Milagro de Wörgl. Existe en YouTube con subtítulo en español que lo puede explicar mucho mejor que yo lo puedo hacer aquí. Les recomiendo ver esta película, Das Wunder von Wörgl, El Milagro de Wörgl. Creo que más exitoso aún que en Wörgl fue un tiempo en la Edad Media donde también existió un dinero que uno podría decir que es un dinero Silvio Gesell, a pesar de que fue 700 años antes de Silvio Gesell, pero en realidad era algo muy similar. Entre 1000 y 1300, en muchas partes de Europa existía una moneda que se llama las bracteadas, que fue una moneda muy fina, una nueva tecnología para imprimir o cuñar monedas muy finitos y esto dio una posibilidad a los gobernantes de este tiempo, a los reyes y duques, de cobrar impuestos. ¿Cómo lo hicieron? Cada cierto tiempo llamaron de vuelta todas las monedas, las derretieron, sacaron una parte del plata o del oro y después lo devolvieron a las personas, pero con otra cara. Y eso fue posible gracias a esa nueva tecnología de cuñar monedas muy finitas y fácil. ¿Qué efecto tenía esto? Que nadie quería mantenerse con grandes cantidades de dinero bajo la almohada, porque nadie sabía cuándo le ocurrió próximamente al duque o al gobernador de llamar de vuelta, llamar a entregar todas las monedas. Entonces la gente lo gastó rápidamente, circulaba en la economía y no existió la tasa de interés. Fue tan buena la circulación de dinero que la gente trabajaba relativamente poco, no necesitaba trabajar tanto porque tampoco tenía un gran sentido guardar mucho dinero, porque puede ser en cualquier momento que tenían que entregarlo. Y el dinero que hoy día se lo llevan algunos pocos recipientes de interés, en ese tiempo era distribuido por las personas. Entonces, el ingreso fue bastante alto, la gente ganaba, se sospecha, como lo que en ese tiempo era un par de zapatos, o sea, el valor de un par de zapatos era la ganancia incluso diario, si no me equivoco, o sea, una buena ganancia porque un par de zapatos era una obra de arte en ese tiempo, y todavía lo es. Solamente trabajaron un par de horas al día y el lunes era libre, y ahí la gente andaba afuera con su ropa de trabajo que era azul, y ahí sale hasta hoy en día ese dicho, el Blue Monday, porque ahí la gente estaba con su ropa afuera tomándose una cerveza. Y ese era el tiempo de construir los grandes catedrales y castillos de Europa. Hoy en día, mira, aquí vemos la Catedral de Colonia. ¿Saben cuánto tiempo duró esta construirla? 800 años. 800 años. Imagínense, hoy en día alguien diría, vamos a empezar a hacer un edificio. ¿Cuánto dura? 800 años. Oye, empecemos. Sería imposible hoy, todo tiene que ser rápido, ¿cierto? En ese tiempo, el tiempo no era tan valioso. Da lo mismo si dura mucho tiempo, empecemos nomás. Entonces, hoy en día, obviamente, no tenemos por qué pegar estampillas, podríamos pensar en billetes electrónicos o algunos cash cards prepagos, donde se pone dinero ahí, dinero electrónico, y según algún algoritmo que define el Banco Central,
se aplica esa multa al atesoramiento. Incluso podemos aplicar multas según tiempo o según monto que está dinero aquí en esa tarjeta no gastado. También podemos pensar en una política del Banco Central de intereses negativos, porque al final esa multa al atesoramiento de Giselle también se podría llamar interés negativo. Esa misma propuesta hizo Greg Mankiw, un profesor de Harvard, en un famoso artículo que se lanzó en 2009 en la New York Times, pero también William Buter, que era un economista de la London School of Economics y luego de la Citigroup, gran economista que también participa en muchos foros internacionales, el Consejo de Foreign Relations de Estados Unidos. También habló cómo el Banco Central podía aplicar intereses negativos y citó ambos, también Mankiw, ambos, Willem Buter y Gary Mankiw, citaron a Silvio Gesell aquí que como, donde originó la idea. Y gracias a las muchas obras que Willem Buter escribió sobre ese tema, le dimos un premio el año pasado en la INVO. Yo soy presidente de la INVO, que es una fundación en Alemania que trata de hacer investigación al respecto de la obra de Silvio Gesell. Y le dimos el primer Silvio Gesell Prize el año pasado. También el Fondo Monetario Internacional escribió el último año varios working papers sobre el tema, cómo aplicar un interés negativos y citó en ambos papers aquí a Silvio Gesell. Bien, vamos a hablar entonces ahora un poco de las no soluciones, porque vimos ahora la solución, me gustaría hablar de algunas no soluciones, pero que siempre mencionan. Por ejemplo, muchas veces me llegan con la Tobin Tax, sobre todo después de la crisis 2008, la subprime crisis, llegan, necesitamos una apuesta a la especulación. ¿La especulación es un problema o es un síntoma de un problema? Yo creo que no es un problema en sí, es más bien un síntoma. Vimos delante, la especulación tiene que ver con mucho dinero que está en el mercado que busca dónde invertirse. Y cualquier cosa puede ser objeto de especulación. Por ejemplo, en el año 1644, me parece, o no, 1637, existió una tulipanía en Holanda. Objeto de especulación eran tulipanes. Entonces, en ese tiempo, una caja de tulipanes valía lo que eran tres casas, imagínense. Y cuando se rompió esa burbuja, eso también causó una gran crisis económica. ¿Cómo se hizo las transacciones en ese tiempo? Caja de tulipanes contra oro en la plaza de Ámsterdam físicamente, con todo el riesgo se ha robado. Hoy en día, si compro algo en la Forex o en la bolsa, presto una tecla en el computador. Si ahí me cobran un impuesto, como hoy en día lo hacen en Europa, a comprar acciones, pues eso no sirve para nada, porque si bajo estas circunstancias en Holanda se hacen burbujas, también se hacen aquí con algún impuesto. Y además, vuelvo a decir, la especulación es un síntoma y no la causa del problema. Ahora también vuelven a decir mucho que necesitamos un patrón oro. Justo el jefe del Banco Mundial un tiempo atrás dijo eso, tenemos que volver al patrón oro. Como suena tan bonito, ¿cierto? El dinero que era oro. Pero en realidad, ¿sirve eso para algo? El oro es acumulable, se puede bien atesorar. Dinero que está basado en oro se puede atesorar. Todo dinero que se puede atesorar y que es moneda legal va a requerir la tasa de interés. Nadie lo va a prestar así nomás. Y si pagamos interés, significa que en cuentas crecen las unidades en cuentas. Y si crecen unidades en cuentas, deben, por lógica matemática, crecer la deuda y va a empezar todo de nuevo. Y como las cuentas crecen y la cantidad de oro no crece, y esa es la razón por que siempre después de algún momento se deshace el patrón oro. Em, lo mismo pasa con el Bitcoin. Muchos creen que el Bitcoin es aquí la solución porque por la tecnología blockchain no se puede automultiplicar. Pues, pero si el Bitcoin no es algo ajeno del sistema actual y se compra como inversión, si el Bitcoin fuese la moneda de curso legal que la necesito para vivir, todos los precios en el supermercado, en los bancos están en Bitcoins, todo está con precio en Bitcoin, entonces se necesita Bitcoin. El que tiene Bitcoin acumulado no le se la va a prestar gratis a alguien que lo necesita, va a ser contra algo, va a ser contra interés. Eso significa van a crecer cuentas y va a crecer deuda. Y como el blockchain no permite que se
automultiplica, van a después decir que cada unidad monetaria está conectado con menos Bitcoin o van a encontrar alguna forma de sí que se automultiplique o va a ser otro Bitcoin que se pueda expandir o lo que sea. Tasa de interés significa crece oferta monetaria y crece deuda. Una solución sí sería un Bitcoin no acumulable. Y esto existe. Se llama Freicoin. Está basado en la idea de Silvio Gesell, por eso se llama Freicoin, porque Silvio Gesell llamó su moneda en alemán, porque escribió su obra, de hecho, en Argentina, pero en alemán, Freigeld. Entonces, Freicoin hace hincapié al que es un blockchain, pero basado en la idea que no se puede acumular. También existe el BitGesell, la misma cosa, también un blockchain basado en la idea de Silvio Gesell de tener dinero basado en blockchain, pero no acumulable. También hoy en día muy moderno y muy de moda los bancos de tiempo o otras formas de positive money, lo que la gente cree que es positive money. El banco de tiempo funciona de tal forma que uno trabaja, por ejemplo, una hora y después me la anotan una hora y luego puedo canjear una hora de otra persona que participa en el sistema del banco de tiempo. Y gente dice que esto es em, mu- dinero positivo porque primero trabajo y luego después me la canjean contra una hora de trabajo de otra persona. No obstante, eso no es positive money, no es dinero positivo. También yo doy crédito, si participo en eso, doy una hora de trabajo y doy crédito. Crédito viene del latín de credere, o sea, de creer. Yo confío de que me devuelven esa hora de trabajo. Es tal cual también dinero basado en deuda. Incluso aquí existen unos tipos de bancos de tiempo donde se anota esto. Eso es como un título de deuda. Y no soluciona el problema principal si estos billetes o los numeritos en bancos de tiempo se pueden acumular. Si no se pueden acumular, ahí sí funcionaría. Pero no porque se llaman la unidad ahora bancos, tiempo o segundos, sino porque no es acumulable. El punto clave es que no sea acumulable y no que se llama tiempo o segundos. En realidad da lo mismo si lo llamo Bitcoin, tiempos o dólar o pesos. El nombre da lo mismo. El punto clave es que no sea acumulable. Muy moderno también la ética, banca ética. Wow, bancos éticos. ¿Existen bancos éticos? Bueno, algunos bancos ahí uno puede decidir de dónde va el dinero, que no lo invierten en drogas, qué sé yo, o en producción de armas. Ok, es una mejora, es mejor que un banco normal, pero no conozco ningún banco ético que presta gratis. Entonces, dado que todo préstamo produce esa creciente desigualdad y una creciente desigualdad injusta, em, creo que el nombre ético es mm, poco, poco erróneo, o sea, no es realmente ético tampoco. Los microcréditos, otro tema interesante, que los microcréditos son muy de moda. El señor Muhammad Yunus ganó un premio Nobel de la Paz en 2006 por su obra y además por la creación de un banco de microcréditos en la India. Fue muy promocionado internacionalmente también a través de ese premio Nobel, pero en realidad yo lo veo bastante crítico. Es nuevamente una ayuda al sistema monetario a vender créditos. Los bancos tienen que vender créditos y le cuesta cada vez más porque nadie quiere más créditos. Pues entonces ahora a través de esa promoción del premio Nobel se pueden hasta endeudar a los más pobres, que hasta ahí fue como visto como algo, eso es poco ético, darle créditos al más pobre, pues ahora sí se puede hacer. Y es un gran mercado. Pero ese gran mercado hizo que mucha gente cayó en la trampa de la deuda y se empezó a suicidar, tantos que la presidenta del Estado Federal, donde Yunus tenía su banco, le obligaron a retirarse de su banco, de la jefatura de su banco. Degrowth, economía circular y otros aspectos hoy día también muy de moda. Se habla mucho de esto, economía circular. Ojalá que se pueda lograr 100% en economía circular. Ojalá energías renovables. No obstante, si seguimos creciendo, vamos a destruir el mundo. Quizás con economía circular un poco más lento, pero esto es también solamente un síntoma, o sea, curando síntomas, solución para Chicurito y no curando el fondo. El fondo
si estamos obligados a crecer, vamos a destruir el mundo. Y degrowth lo mismo. Hay que decrecer, es verdad, para el medio ambiente hay que decrecer, pero si decrecemos hoy en día con el sistema actual, eso produce desempleo, que creo que es igual malo. O sea, como dijo Robert Constanza, uno de los economistas ecológicos muy conocidos hoy en día en el mundo, y también trabaja el tema, dice que hoy en día hay que decidirse entre un miseria, o sea, desempleo, o destrucción del medio ambiente. Hay que cambiar el dinero para solucionar esa dicotomía de o crecemos o hay desempleo, si no, no vamos a solucionar nunca ese problema de la insostenibilidad. ¿No puedes dormir? Aquí tengo un ejemplo muy bonito, que es el ejemplo del Banco Palmas en Brasil, que es una moneda complementaria y que funciona aparte del real y que ha sacado esa favela, que es una favela en un suburbio de Fortaleza, que se llama Conjunto Palmeiras, de su precaria situación. Así se vio antes, hoy día es un lugar casi floreciendo, sino una moneda regional que solamente funciona en ese conjunto Palmeiras y hoy en día está aceptado por un tercio de las tiendas. Hasta se pueden pagar impuestos con palmas. De hecho, se llama palmas porque es como la mano, palma, y vuelve a la mano. El fundador, Joaquín Melo, dijo que tiene una veludaría. El real, si lo pasa a otra persona, nunca más vuelve. Pero él marcó también un billete del palmas y se lo devolvió 5 veces el mismo día. Sigue circulando en la región. Entonces, antes de esa moneda local basada en el diario Silvio Giselle, 80% de las compras fueron hechas fuera de la región, o sea, en supermercados, entonces drena hacia afuera el dinero. Y hoy en día 93% se hacen las compras dentro de la región y se estiman que se han creado 1.800 nuevos puestos de empleo gracias a Palmas. Es tan exitoso que hoy en día, o sea, recibió el reconocimiento internacional de la ONU, recibieron el United Nations Millennium Development Goals Award. El Banco Central de Brasil hoy día apoya estos community banks, mientras antes lo habían demandado al señor Joaquín Melo, que es el fundador, y, pero el juez dijo, no, el señor no hace nada malo, está ayudando a la región y desde ahí el Banco Central está apoyando la creación de otros bancos comunitarios. Hoy en día existen 103 de estos bancos y la teoría atrás encuentro maravillosa. No hay ninguna región que es originalmente pobre. No, no es que la gente es más tonto o tiene menos yacimientos naturales o algo, es que simplemente falta el dinero. El dinero drena hacia donde ya hay desarrollo. Desarrollo atrae desarrollo. Entonces, entre medio, que el dinero, hace falta dinero y la gente no puede trabajar, no porque no quiere trabajar, sino porque nadie le puede pagar y porque no hay dinero. Entonces, el dinero el dinero local sigue circulando en la región porque si se quiere cambiarse de vuelta en real, hay que pagar esa multa, la misma multa que se paga al atesorar demasiado tiempo, también hay que pagar cuando se cambia de vuelta en real, entonces el dinero sigue circulando en la región. Bien, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Cada uno que estamos aquí podemos hacer algo, podemos informar a otros. Si cada persona logra convencer otras 2 personas y esas otras 2 personas pueden informar a otras 2 personas, pues eso es un crecimiento exponencial de la información. Y si mucha gente sabe esto, nuestros políticos ya no pueden hacer el argumento otra cosa que cambiar el sistema monetario. También podemos aportar o fundar una moneda regional basada en el Silvio Gesell. No, no lo digo porque están tan fan de monedas regionales. De hecho, sería mejor que nacionalmente se implementara, pero al menos de esta forma podemos mostrar al gobierno nacional que sí existe una alternativa. Y también podemos rezar. Me han dicho que esto sirve, y de hecho mi experiencia es sirve. Déjame terminar con unas últimas reflexiones. Estoy seguro de que el orden económico sería una precondición para un desarrollo a escala humana. El desarrollo a escala humana fue inventado por mi querido ex colega Manfred Max Neff.
que, junto con colegas, inventó el desarrollo a escala humana, que es un desarrollo definido a través de las necesidades fundamentales humanas. Aquí hay una matriz de 9 necesidades en 4 dimensiones. Y un país es desarrollado no cuando crece mucho el PIB, sino cuando de la mejor forma podemos satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Pero en ninguna parte en la obra, Max Neff et al. Dijeron cómo y cuál estructura del mercado es óptima para llegar a un desarrollo a escala humana. Y yo estoy convencido de que la estructura más óptima sería una estructura que se acerca a la competencia perfecta. La competencia perfecta, tal como se enseña en libros de microeconomía. Competencia perfecta es cuando muchas pequeñas empresas compiten uno con el otro para mejor satisfacer la demanda del consumidor. Y de hecho, publicamos hace poco un paper con un colega, Small is Beautiful, The Market Structure Best Suited to Produce Development at Human Scale, Empirical Evidence. Aquí mostramos con evidencia empírica que la estructura de mercado que mejor sirve para llegar a un desarrollo escala humana, a un desarrollo donde mejor satisfacemos nuestras necesidades fundamentales, es cuando nos acercamos lo más posible a la competencia perfecta. Para esto necesitamos obviamente actuar como gobierno. El gobierno tiene que actuar todos estos 3 pilares, que son los pilares clásicos del derecho de defensa de la competencia, evitar monopolios y fiscalizar el abuso de poder monopólico, evitar la colusión y fiscalizar cuando haya colusión y evitar y fiscalizar la competencia desleal. Eso sí, claro, claro, hay que hacer. Pero además necesitamos la libre moneda como base. Si construimos nuestra casa en arena, no va a funcionar, incluso aunque hagamos estos 3 pilares muy firmes. Necesitamos poner la casa en una roca. Y la roca es la moneda libre de Silvio Gesell. Y ojalá también la tierra libre, que ahora no lo voy a entrar aquí en ese tema, es otro tema de Silvio Gesell, pero en mi opinión es más importante la moneda libre, pero idealmente también la tierra libre, y ahí podemos llegar lo más cerca posible a la competencia perfecta y indirectamente al desarrollo de escala humana. Esa sería una economía que sea verdaderamente libre. Hoy día la economía no está libre. Estamos obligados a crecer y se produce desigualdad. Eso no es libertad. Sería una economía en la que cada uno gana lo que merece, porque esto es en la competencia perfecta cuando realmente se hace, pero hoy en día estamos muy lejos, no solamente porque estos 3 pilares no se hacen bien, sino porque no está fundado en la roca de la libre moneda. Eso sería una economía que sirve al ser humano y no al revés. Una economía, verdadera economía en el sentido de Aristóteles, mientras hoy en día estamos más cerca a la crematística. Sería una economía de mercado sin capitalismo, incluso sería un orden económico cristiano, porque la Biblia prohíbe la tasa de interés y de hecho define la tierra como eh, perteneciente a Dios y somos nosotros solamente administradores de la tierra. En ese caso, podemos lograr que cualquier crecimiento del PIB se traduciría 100% en desarrollo, mientras hoy en día, cuando crecemos, probablemente muy poco se traduce en desarrollo, cuando definimos desarrollo en el sentido de Max Neff et al. Como satisfacción de necesidades fundamentales. La mayor parte del crecimiento se traduce en aumento de la desigualdad. Con el sistema de Silvio Gesell lograríamos que ya no estamos obligados a crecer, pero si es necesario crecer porque quizás falta la satisfacción de necesidades fundamentales, cualquier crecimiento entonces se traduciría en desarrollo. Desarrollo aquí en términos definidos de satisfacción de necesidades fundamentales. Entonces, el orden económico natural es como, o sea, en el orden, o sea, mientras en el socialismo tenemos los factores de producción públicos y dinero tal cual como hoy y natural, en el capitalismo tenemos factores de producción privados y también el dinero innatural como hoy. En el orden económico natural de Silvio Gesell tenemos dinero natural y además propiedad privada en bienes hechos por el hombre, pero no en bienes hechos por la naturaleza. Pero esto, vuelvo a decir, es otro tema, es para otra charla, la libre tierra. Bien. Y estoy convencido de que el orden económico natural apoyaría a la felicidad. Es lo que todo el mundo quiere, ¿cierto? Ser feliz. La felicidad es un gran tema desde el año 2012.
que había una conferencia de la ONU sobre la felicidad nacional bruta. Un mini pequeño reino, el Bután, que se llama Bután, en el Himalaya, entre Tíbet y China, está Bután. Ellos miden, en vez del el PBI, miden la felicidad nacional bruta ya desde los años 70. Y fue el gran tema de esta conferencia levantar aquí esa idea de Bután, de medir la felicidad. Y en esa conferencia se vio ese cartel. Si quieres ser feliz para una hora, duérmete una siesta. Si quieres ser feliz para un día, anda pescando. Si quieres ser feliz para un mes, cásate. Si quieres ser feliz para un año, ojalá que generes una fortuna. Si quieres ser feliz para toda tu vida, ayuda al prójimo. Yo creo que hay mucha sabiduría en esto. Creo que la verdadera felicidad es cuando podemos ayudar al prójimo. Yo no estoy hablando de la felicidad superficial, de que cuando como una comida rica ando en mi auto grande. Esa es una felicidad materialista pasajera. Yo estoy hablando de una felicidad profunda, una felicidad que uno siente cuando uno siente que estás haciendo lo correcto, que sientes que estás aportando al mundo. ¿Y cómo podemos aportar al mundo? Amando al prójimo. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es la ley máxima que dijo Jesús? Dijo, amarás a tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y ambas leyes pertenecen juntos. Amar al prójimo es la ley máxima. Pero ¿cómo amamos al prójimo? ¿Dándole limosna a un pobre? Sí, puede ser, pero yo creo que hay más allá. Para realmente poder amar al prójimo todos los días y constantemente, tenemos que encontrar nuestros dones en nuestra vida. Creo que el sentido de la vida es trabajar para emplear nuestros talentos. Y cada persona tiene talentos distintos. Y la idea es aportarlos. Y de esta forma, si todo el mundo aporta sus talentos, ahí sí vamos a tener lo que en economía se llama la eficiencia en la asignación de recursos. Porque si todo el mundo hace lo que más puede hacer, ahí sí vamos a ser eficientes y vamos a ser felices. Porque vamos a sentir que lo que estamos haciendo no es solamente para ganarse platita, sino es porque estamos aportando al mundo y con eso ganando plata. ¿Por qué pongo un puzzle aquí? Porque creo que la vida es como un gran puzzle de amor. Es tantas piezas que hay personas, miles, millones de personas, no podemos sobreviver el puzzle, pero intuitivamente sabemos que somos parte de este puzzle. Cada persona es una pieza. Pero ¿qué pasa si tratamos de poner la pieza en un lugar del puzzle donde no corresponde? Pues la pieza se destruye, ¿cierto? Y el puzzle nunca va a ser pleno. Creo que es necesario que encontremos cada uno nuestro lugar en este puzzle y ahí vamos a ser felices. Pero para que esto realmente podamos hacer bien, es muy importante que tengamos un dinero como la propuso Silvio Giselle, un dinero que no es tan fácil de acumular y que no nos obliga a crecer. Y ahí tenemos una chance de encontrarnos, o sea, estar en una economía verdaderamente libre y que nos da la libertad de buscar un trabajo donde podemos realmente aplicar nuestros dones y trabajar donde sentimos que estamos aportando a bien común y no solamente para ganar dinero. Bien, no todas las malas virtudes desaparecerían cuando moneda libre de Silvio Gesell, pero hoy en día se fomentan las malas virtudes. No toda la destrucción del medio ambiente desaparecería, pero hoy, con el sistema actual, se fomenta la destrucción. Y lo que puedo asegurar con toda seguridad, sin un sistema financiero sostenible, no será posible un futuro sostenible. Si quieren leer sobre lo que recién expuse, aquí hay un libro que se publicó hace 2 años atrás en Springer, Cómo cumplir los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, repensando el rol y concepto del dinero en la luz de la sostenibilidad. De hecho, para esa obra recibí un premio el año pasado, el premio de la investigación en sostenibilidad, dado por el Red Campus Sustentable, al cual pertenecen 40 universidades de Iberoamérica. Y anteayer se publicó, o hace 2 días se publicó, de hecho, en alemán.
Hay un resumen de todo lo que hablé en 10 páginas que está en ese libro que fue escrito junto con Manfred Max Neff y dos profesores de la Universidad Mondragón en España. Fue publicado en el Club of Rome, lo pueden googlear, la encuentran gratis en internet. La página 46 a 57 resume todo lo que hablamos en solamente 10 páginas. En como 20 páginas hay un capítulo que también escribí con Manfred Max Neff que se llama Local Money, a Solution to Capitalist Global Financial Crisis, que viene un buen resumen de lo que hablé en 20 páginas. Aquí hay un capítulo también en inglés que va sobre la descentralización y cómo con monedas locales, basado en el Silvio Gesell, se puede descentralizar un país. Y por último, a quien le gusta ver películas, aquí hay un documental sobre monedas locales que existe en YouTube con subtítulo en español, donde se entrevista a la Margaret Kennedy, a Helmut Kreuz, íconos de las monedas locales y también a los fundadores del Banco Palmas en Brasil y también a mí. Muchas gracias. Ojalá que le haya gustado mi presentación.